El reino de Dios y el reino de los cielos, tomo 2. Capítulo 10. La recompensa del reino de los cielos. El Señor habló otra parábola del reino de los cielos, en la que nos revela cuál será la recompensa para cada uno de aquellos de sus hijos que lo alcancen. Esta parábola se encuentra en Mateo 20 y vamos a leerla. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 10, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Versículos 1 al 16. Ganar el reino de los cielos es similar a ganar un salario, una recompensa que se obtiene a partir de la celebración de un contrato o convenio. Esto quiere decir que el reino de los cielos no se nos dará gratuitamente, sino que debemos trabajar para ganarlo. Pero hay que tener cuidado, porque debido a la falta de revelación, podemos caer en la enseñanza del cristianismo contemporáneo de hacer obras para Dios, pretendiendo así agradarlo y adquirir el derecho de reclamarle por ellas. No se debe perder de vista el hecho de que las obras de Dios no son aquellas que sus hijos hacen de su propia iniciativa, sino las que Él ha preparado de antemano y que desea que andemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Cuando fuimos regenerados y nacimos de nuevo por medio de creer en el Señor, fuimos constituidos como el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el nuevo hombre no hay nada distinto a la persona del Señor Jesús. Y gracias a su muerte y resurrección, nosotros hemos sido creados de acuerdo con el deseo del Señor en justicia, santidad y realidad o verdad. En otras palabras, al ser injertados en Cristo, hemos sido añadidos al nuevo hombre, y en la medida que vivimos en Él por medio de renovar nuestra mente, que consiste en ponerle en el Espíritu, somos llenos de santidad, de justicia y de realidad. Ser santos implica que somos totalmente saturados con la naturaleza del Señor, porque Él es el único santo. Y toda la inmundicia que Satanás introdujo en nosotros es eliminada y erradicada. De la misma manera, al ser vestidos de Cristo expresamos su persona que es justa. En Dios no hay nada incorrecto ni torcido, y en la medida que nos llenamos de Él, nuestros actos y nuestra conducta se convierte en una expresión genuina de su persona justa. La santidad tiene que ver con llenarnos en nuestro interior de la persona del Señor,
y la justicia es la expresión exterior del Dios santo y justo que mora en nuestro interior. El nuevo hombre también es verdadero, real. Recordemos que la verdad no es un concepto filosófico que hace diferencia entre lo bueno y lo malo, o entre lo agradable y lo desagradable, sino que la verdad es una persona, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Dios estuvo oculto durante siglos para la humanidad, y un día por amor a nosotros decidió hacerse carne en Jesús, y ese pequeño hombre que anduvo en carne en la tierra durante más de 30 años es Dios manifestado, Dios hecho real para los hombres. Dejó de ser un Dios lejano que habitaba solamente en el cielo y decidió venir a mezclarse con los hombres, a vivir entre ellos y con ellos. Un día ese Dios hombre fue a la cruz y murió, y después de 3 días resucitó, y la noche de su resurrección buscó a sus discípulos y se sopló dentro de ellos como el Espíritu Santo, y después los vistió de él mismo el día de Pentecostés para hacer sus obras por medio de ellos. Cuando nosotros creímos en él, recibimos la misma dosis de Espíritu que recibieron los primeros discípulos, y el Dios Triuno maravilloso y completo vino a morar dentro de nosotros y es real para nosotros. Dios no solamente está hoy en el cielo, sino que mora dentro de nosotros, los creyentes, para hacer nuestra realidad cotidiana. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículos 18 y 23. En cada instante de nuestro vivir podemos disfrutar de la persona y de todas las riquezas de ese Dios maravilloso que un día nos escogió y en quien hemos creído. Esa realidad la podemos vivir poniendo nuestra mente en el Espíritu, y esto es vivir en el nuevo hombre, y en esto consiste manifestar la justicia, la santidad y la realidad. Esto es andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en el nuevo hombre. La parábola que referimos en este capítulo dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Obsérvese cuidadosamente que aquí se habla de un contrato, y recuérdese que un contrato es un acuerdo realizado entre dos partes, en la que cada una se compromete a cumplir unas obligaciones y en contrapartida se generan unos derechos. No hay duda de que el padre de familia de la parábola es el Señor, y los contratados son los hijos de Dios. Dice la parábola que el padre de familia salió en la mañana a contratar los obreros para que fueran a laborar en su viña. El Señor podría hacer su labor solo, porque Él es perfecto y todas sus obras son perfectas. Sin embargo, por amor, ha escogido a algunos hombres y los ha contratado para que laboremos junto con Él. Por esto, Pablo, guiado por el Espíritu, ha escrito: porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3, versículo 9. Un colaborador es uno que labora junto con, que es dirigido, guiado y gobernado por aquel que lo ha contratado. Colaborar con Dios no consiste en tener un título o una posición superior a los demás, sino que nos unimos a Dios y laboramos junto con Él en su viña, pero no usando nuestra voluntad, sino conociendo su voluntad para hacer lo que le agrada, sometiéndonos en todo a Él para desarrollar la labor que Él hace en nosotros y desde nosotros, conforme a su voluntad, a su deseo y al plan que Él ha trazado desde la eternidad. En el cristianismo contemporáneo, algunos que se autodenominan apóstoles y maestros nombran un grupo de colaboradores que viven en la misma ciudad, en otras ciudades, en otras regiones y en otros países, y los llaman, entre comillas, sus colaboradores. Esto no tiene ningún sustento en la palabra de Dios. Un colaborador es uno que es llamado por el Señor
y labora junto con el Señor, siendo guiado, gobernado y dirigido por Él, y en ningún caso implica que ese colaborador tiene dominio y autoridad sobre los hermanos. En la iglesia todos somos colaboradores de Dios, porque todos debemos laborar junto con Él, según la medida de la gracia que nos ha sido dada. Volviendo a la parábola, encontramos que habla de distintas horas del día, en las que el padre de familia sale a buscar obreros para contratarlos y que vayan a trabajar en su viña. Y esas distintas horas son la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y finalmente la hora 11. Aunque hemos afirmado que el reino de los cielos comenzó realmente cuando Jesús murió y resucitó, no podemos tapar la otra cara de la verdad, porque en el Antiguo Testamento encontramos que hubo algunos hombres que agradaron a Dios y ellos estarán en el reino de los cielos cuando éste se manifieste plenamente. Veámoslo en Mateo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí dice el Señor claramente que Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron en el Antiguo Testamento, se sentarán en el reino de los cielos. Es decir, harán parte de la manifestación máxima del reino de los cielos, porque fueron hombres que, a pesar de vivir en esa época, caminaron siempre con Dios y lo agradaron. Ellos vivieron en plena y permanente comunión con Dios, lo agradaron, lo obedecieron en todo lo que Él los guió, y ahora el Señor testifica del agrado que ellos le proporcionaron. Igualmente podemos encontrar otros hijos de Dios que en el Antiguo Testamento hacen parte del reino de los cielos. Por ejemplo, Abel, que con su manera de vida agradó a Dios y su testimonio no fue temporal, sino que se mantiene hasta la posteridad. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos capítulo 11 versículo 4. Otro de estos hermanos fue Enoc, quien caminó con Dios durante su vida y agradó a Dios, a tal punto que el Señor le evitó pasar por la muerte y lo tomó vivo de la tierra, constituyéndose así en un tipo de las primicias que, al igual que Enoc, serán aquellos santos del Nuevo Testamento que viven agradando al Señor, y antes del comienzo de la gran tribulación el Señor transformará sus cuerpos y los arrebatará vivos para su trono. Más detalles sobre el particular puede encontrarlos en el libro Los Vencedores, las primicias, el hijo de Aarón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor y publicado también por este medio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, versículo 5. Obsérvese la declaración del Espíritu acerca de Enoc, de que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Las primicias son aquellos hijos de Dios del Nuevo Testamento que han dedicado su vida para andar con el Cordero por donde quiera que va. Es decir, son aquellos que viven y andan por el Espíritu, que conocen la voluntad de Dios y la obedecen, que viven en permanente comunión con el Señor, siendo saturados por el Señor, y que antes de la gran tribulación serán transfigurados en su cuerpo y arrebatados hasta el trono de Dios. Otro hijo de Dios agradable al Señor fue Noé, y de él testifica el Espíritu. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, versículo 7. Noé tenía comunión con Dios, y en esa comunión el Señor le advirtió sobre algunas cosas que aún no eran reales, pero en ellas había pensado Dios y había decidido hacerlas. Noé no se puso a discutir con Dios acerca de su idea, aparentemente absurda, de construir un arca que no iba a navegar en un río ni en el mar,
y tampoco había posibilidad de que lloviera, porque hasta ese momento no había llovido en la tierra. Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. No obstante, Noé no se puso a discutir con Dios, sino que fue obediente y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé trabajó con el Señor en su viña. Con esa actitud de obediencia a Dios que la Biblia denomina fe, Noé no solo ganó el reino de los cielos, sino que condenó al mundo y salvó a su familia. En los días de Noé el hombre se había corrompido a tal grado que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6, versículo 6. Porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 5. Por esta causa el Señor determinó raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 7. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 8. ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? Porque era un hombre que andaba en comunión con Dios, que escuchaba su palabra y la obedecía sin contender, sin cuestionar y sin objetar las decisiones de Dios. En medio de los pueblos llenos de corrupción entre los que vivía, se mantuvo aferrado a Dios, haciendo lo que le agradaba a él, sin mirar las circunstancias que lo rodeaban. La situación en el mundo contemporáneo es similar, y al respecto el Señor dice que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Quienes somos creyentes y vivimos en este tiempo, que sin duda es la antesala de la venida del Señor, somos testigos de la profunda corrupción en que han caído las personas. En todo lado se practican pecados sexuales, homicidios, robos, orgías, borracheras, etc. Y la gente del mundo no tiene ningún conocimiento de Dios y no dan ninguna gloria al Señor. De la misma manera, y es muy triste decirlo, la iglesia se ha degradado a tal punto que hasta los creyentes genuinos han sido engañados. El cristianismo se ha organizado en grupos que siguen doctrinas particulares, a líderes que fungen de ser los enviados por el Señor y a ministerios que no tienen nada que ver con el ministerio del Espíritu. Los que se dicen creyentes se aferran a ministerios que proclaman ser el único ministerio, pero es muy raro encontrar en este tiempo a creyentes que sigan al Señor en su espíritu, que sean colaboradores de Dios, que se esfuercen en la gracia para conocer al Señor, que quieran andar en las obras que Él preparó de antemano, sino que son como ovejas que no tienen pastor, porque han dejado al único pastor que es el Señor Jesús. Siguen a hombres que se llaman a sí mismos pastores, a quienes el Señor no ha constituido como tales. No se crea que la maldad consiste solamente en hacer cosas malignas, tales como cometer distintas clases de pecado. La maldad también se manifiesta en no seguir al Señor, en caer del primer amor, es decir, en no tenerlo a Él como el primero en nuestro vivir. La maldad se manifiesta en no buscarlo, en no conocerlo, en no tratar de tener revelación de Él, en no obedecerlo y en todas estas cosas que son comunes en el cristianismo contemporáneo. En esta época, Dios debe estar tan dolido en su corazón como lo estuvo en la época de Noé, y por eso va a venir ese periodo de horrendo juicio que la Biblia denomina la Gran Tribulación, y en la cual todos los habitantes de la tierra tendrán que sufrir los rigores del justo juicio de Dios, incluyendo a la mayoría de los creyentes, aquellos que no aprovecharon su vida para llenarse del Señor y madurar,
y estando vivos ser arrebatados al trono de Dios como las primicias antes de la gran tribulación. El Señor hoy está buscando a aquellos de sus hijos que quieran ir a trabajar en su viña en la hora 11. Deseamos que usted, apreciado lector, sea uno que se encuentre con el padre de familia y sea enviado por él a laborar en su viña y pueda alcanzar el galardón de entrar en el reino de los cielos. Estos que somos contratados por el Señor a la hora 11 somos la realidad del tipo representado por Noé en el Antiguo Testamento, que gracias a su obediencia y comunión con el Señor preparan el arca para que, entre comillas, su familia sea salva en ella. Hoy el Señor anhela encontrar hombres y mujeres que le crean a Él y que mediante la fe de ellos Él pueda condenar al mundo al juicio de destrucción que vendrá en los 3 años y medio de la gran tribulación. Esos obreros que el Señor contrata en la hora 11 son aquellos que construyen el arca para que en ella sean salvos los que han decidido seguir al Señor y que Él tomará antes de esa terrible época de la gran tribulación, y viven la realidad anunciada por el Señor al ángel de la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Si profundizamos en el tema de Noé y el arca, podremos obtener revelación de algunos puntos que nos serán de mucha ayuda para aquellos creyentes que, por misericordia, hemos alcanzado los últimos tiempos previos a la venida del Señor. El arca que Noé construyó bajo la guía de Dios tiene muchas particularidades, de las cuales vamos a considerar 2. La primera que nos llama la atención es que el arca tenía solamente una ventana ubicada en la parte superior, de tal manera que Noé, cuando miraba a través de ella, solo podía mirar hacia arriba y no podía ver lo que estaba ocurriendo hacia alrededor. Una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Génesis 6:16. Usted alcanza a imaginar qué ocurrió cuando empezó a llover, cuando las fuentes del abismo se rompieron y las aguas empezaron a inundar la tierra. Si antes no había llovido sobre la tierra y las gentes comenzaron a ver que el agua iba subiendo de nivel hasta cubrirles los pies, luego las rodillas, luego subió hasta la cintura y hasta el pecho. ¿Se imagina la angustia de las gentes gritándole a Noé para que les abriera la puerta y les permitiera entrar en el arca para salvarse? Pero Noé no podía verlos, porque la ventana por la que podía mirar estaba orientada hacia arriba, hacia los cielos, y no podía ver la angustia de las personas. La segunda particularidad que deseamos considerar acerca del arca es que Dios mismo fue quien cerró la puerta. Una vez que entraron Noé y su familia con todos los animales que Dios le había mandado entrar, Él cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, versículo 16. Por un lado, Noé no podía ver el clamor y la angustia de las personas, porque no tenía una ventana lateral por donde pudiera verlos, sino que la ventana miraba al cielo, y cuando Noé miraba a través de ella, no podía ver nada de lo que ocurría en la tierra. Por otro lado, aunque hubiera visto y oído el clamor y la angustia de los habitantes de la tierra, no hubiese podido abrirles la puerta del arca, porque era Dios quien la había cerrado, y ni Noé ni su familia tenían posibilidad de abrirla. Mientras que los habitantes de la tierra estaban sufriendo una angustia extrema, Noé disfrutaba de la comunión y del cuidado de Dios, sin ver ni oír nada de lo que les ocurría a los habitantes de la tierra, entre quienes había sido pregonero de justicia, pero ellos no creyeron ni se arrepintieron para evitar la condenación. Lo mismo ocurrirá de aquí a pocos años, cuando el Señor, de manera secreta, arrebate a las primicias al hijo varón y lo lleve a su trono para disfrutar de su presencia permanentemente y de todas sus riquezas. Mientras tanto, los demás hombres, tanto creyentes como incrédulos, tendrán que pasar por el juicio de la gran tribulación. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes,
Los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Mientras aquellos vencedores serán arrebatados al trono de Dios, los que permanecen vivos estarán pasando por sufrimientos indescriptibles que aquellos ni verán ni oirán. Los vencedores estarán guardados en el arca, que bajo la guía de Dios están preparando en esta época, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, viviendo en continua comunión con Dios, oyendo su voz, haciendo su voluntad y andando en las obras que Él preparó de antemano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Otro personaje que vivió en el Antiguo Testamento, de quien la Biblia da testimonio de haber agradado a Dios, es Abraham, que viene a ser uno con Isaac y Jacob. Abraham era un hombre que seguramente vivía muy cómodo con su familia en la tierra de los caldeos. No obstante, un día Dios lo llamó para que dejara su parentela y saliera de allí y fuera a otra tierra, a lo cual él obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, versículo 8. Al Señor le agradan las personas que tienen comunión con Él, que oyen su voz y la obedecen, como es el caso de Abraham. Viviendo en su tierra con su familia, Dios le pidió que abandonara todo aquello y fuera a una tierra que él no conocía, y vivió allí como un extraño. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y estando allí, Dios le dio promesas en el sentido de que su descendencia sería grande y numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham no tenía un hijo porque Sara, su mujer, era estéril. Sin embargo, cuando llegó el tiempo determinado por Dios, él engendró en Sara, su mujer, a Isaac. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Esta es una demostración de que no solo Abraham agradó a Dios, sino que su familia deleitaba al Señor. El mundo contemporáneo es similar, es estéril para producir hijos genuinos de Dios, como era estéril Sara, la mujer de Abraham. Pero estamos llegando al tiempo donde la estéril dará los hijos suficientes para el Señor, y Él podrá venir a la tierra a tomar posesión de sus reinos, para establecer el reino de los cielos. Cuando Isaac era un joven de unos 20 años, Dios le pidió a Abraham que se le ofreciera en sacrificio, y Abraham anduvo con él camino de 3 días para hacer lo que el Señor le había pedido. Esta fue la prueba cumbre de obediencia de Abraham a Dios, y al ser un hombre totalmente obediente, unos 2000 años después, el Señor Jesús testificó que Abraham se sentaría en el reino de los cielos, junto con Isaac y Jacob, y además con muchos que vendrían del oriente y del occidente. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Sin embargo, el Señor testifica a la vez que los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Todos aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por la vida del Señor Jesús y redimidos por su sangre, son hijos de Dios, son hijos del reino. Pero no todos se sentarán en el reino de los cielos,
sino aquellos que, como Abraham, aprendan a ser obedientes al Señor. Dentro de esos hombres de fe que en el Antiguo Testamento agradaron a Dios, podemos mencionar a Isaac, quien se dedicó a disfrutar de todas las riquezas que Dios le había provisto a través de su padre Abraham. Es un tipo que el Señor nos presenta para que lo imitemos y sigamos su ejemplo. Isaac hizo muy poco, distinto a disfrutar de toda la labor con la que su padre había obtenido inmensas riquezas bajo la bendición del Señor. Es necesario que veamos que esto es lo que el Señor desea en sus hijos. Nuestro Padre amoroso ha trabajado a lo largo de los siglos para que nosotros hoy podamos disfrutar de todas sus riquezas con que nos ha bendecido. Con toda sencillez y humildad debemos acercarnos al trono de la gracia para recibir su suplir, entendiendo que la gracia es todo lo que Dios es, todo lo que tiene y lo que ha logrado, y que está disponible para nuestro disfrute. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Todo esto es el contenido de ir a trabajar en la viña del Señor. Nuestro trabajo en Él no es nada distinto a un disfrute continuo, permanente y lleno de gozo de la persona de Dios y de todas sus riquezas. Podríamos traer muchos ejemplos del Antiguo Testamento, de obreros que el Señor contrató para que trabajaran en su viña, tales como Jacob, que cuando Dios le pidió que bendijera a sus hijos y les hablara de cosas que les ocurrirían en lo porvenir, lo hizo conforme el Señor le encargó. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Lo mismo podríamos decir de Moisés, quien prefirió sufrir el vituperio después de ser hijo del rey de la potencia mundial de la época. Escogió ir al desierto a sufrir los rigores del mismo, y luego cuando Dios lo llamó para que sacara a su pueblo Israel de debajo de la tiranía de Faraón, no dudó, sino que lo hizo conforme el Señor le mandó y soportó a ese pueblo durante 40 años, conduciéndolo a través del desierto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, versículos 24 y 25. ¿Qué decir de Josué, quien después de la desaparición de Moisés fue obediente a Dios, guiando al pueblo para conducirlo e introducirlo en la tierra prometida? Después de la muerte de este, Dios levantó a algunos jueces y luego profetas y algunos reyes que gobernaron al pueblo e hicieron solamente lo que Dios les ordenó que hicieran. Hasta aquí los obreros que Dios contrató en la mañana, a la hora tercera y a la hora sexta. Pero faltan los de la hora novena. Ellos son los hermanos que desde la ascensión del Señor hicieron la voluntad de Él, entre los cuales podemos incluir a Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles y todos aquellos hermanos que a lo largo de los siglos han tenido que pasar por sufrimientos indescriptibles para laborar junto con el Señor en su viña. Todos ellos han tenido múltiples sufrimientos, debido especialmente a la persecución que Satanás ha levantado contra los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Después de que el diablo se entronizó y fijó su morada en la Iglesia, en la degradación de Pérgamo, se ha dedicado a perseguir y a matar a todos aquellos santos que procuran ser fieles al Señor, y en esta persecución sobresale la más nefasta y macabra empresa religiosa montada por el catolicismo romano a lo largo y ancho de casi todo el mundo, con el fin de combatir, según ellos, a los herejes, sin darse cuenta que la mayor herejía se ha levantado en toda la historia de la Iglesia, es propalada por la Iglesia Católica Romana. Esta persecución es la más larga en la historia de la humanidad, pues abarcó desde el siglo XII hasta un poco más allá de la mitad del siglo XX, y en ella fueron miles y tal vez millones los genuinos hijos de Dios que murieron a manos de los inquisidores levantados por toda Europa y América. No obstante, a pesar de que el catolicismo romano pretendió acallar las voces de aquellos que denunciaban las mentiras,
con las que esa iglesia ha engañado al mundo entero, la verdad se ha mantenido y de una u otra manera la viña del Señor ha seguido creciendo, y así sea en escala pequeña, hoy existe en la tierra un remanente de hijos de Dios que lo amamos y lo seguimos, lo oímos y obedecemos su llamamiento y nos contratamos con Él para trabajar en su viña. Los obreros de la hora undécima. Sin duda estamos en los tiempos que anteceden a la gran tribulación, época que dará comienzo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a pesar de que son tiempos difíciles, donde la gente se han olvidado del Señor y practican toda clase de pecados, es bien cierto que el Señor está tocando a las puertas de algunos de sus hijos, para que oyendo su voz y abriéndole la puerta, Él pueda entrar en ellos para tener un disfrute íntimo y mutuo, y juntos puedan laborar en su obra. Llegará un día que todos los creyentes estaremos frente al tribunal del Señor para ser juzgados conforme a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, y si hemos oído su voz y hemos ido con Él a laborar en su viña, seremos dignos de ser recompensados. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mateo 20, versículo 8. Nótese la disposición determinada por el Señor para el pago de los jornales, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Usted que está leyendo y oyendo este libro, y quienes lo estamos escribiendo, pudimos haber nacido en la edad antigua o en la edad media y haber sido llamados en esa época a la viña del Señor, o aún pudimos haber nacido en el Antiguo Testamento, pero el Señor nos ha dado tal misericordia que hemos nacido en el siglo XX o en el XXI, y el Señor nos dio su gracia llamándonos a trabajar en su viña a la hora undécima. ¡Cuán bienaventurados somos! Nosotros estamos disfrutando del esfuerzo y del trabajo que nuestros hermanos antepasados y del pasado reciente han laborado en la viña. Hoy estamos disfrutando de los frutos de su labor. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Aquellos que tuvieron que laborar de la mañana, junto con los que fueron a la viña a la hora tercera y los de la hora sexta, tuvieron que sufrir los rigores del día, los abrasadores rayos del sol, el frío de la lluvia, el viento, la brisa y la persecución del enemigo, pero no dejaron que la viña desapareciera. Y nosotros, los que hemos sido contratados a la hora undécima, hemos entrado en las labores de ellos, y nos ha tocado la parte menos complicada. ¡Cuán bienaventurados somos! Cuando llega la hora undécima, el calor no es sofocante. Está muy cerca la hora de ir a descansar y hay una renovada esperanza. Aún tenemos la oportunidad, si el Señor nos concede su gracia para ello, de no sufrir la muerte y de ser transformados, transfigurados en nuestro cuerpo para subir a su trono como las primicias, para tener el mayor disfrute que el hombre pueda gozar con Dios. Nosotros, los trabajadores de la hora undécima, estamos viviendo en la última de las manifestaciones de la iglesia, que corresponde a la época de la Odisea, y tenemos la oportunidad de alcanzar la promesa que el Señor hace al ángel de esa iglesia: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. Como hemos afirmado, la Odisea es la última etapa de la degradación de la iglesia, caracterizada por la tibieza de los creyentes al afirmar que son ricos, que se han enriquecido y que no necesitan nada del Señor. Sin embargo, el Señor les hace ver su condición de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos,
y los anima a que compren de él 3 cosas que los hará vencedores: oro refinado en fuego, que no es más que experiencias genuinas con el Señor para ser ricos y enriquecer a otros; vestiduras blancas para que tengan con qué vestirse y no tengan que avergonzarse de su desnudez. Estas vestiduras no son nada distinto a llenarse del Señor para poder expresarlo con una conducta justa; y colirio para ungir sus ojos y poder ver todo lo que el Señor está haciendo y desea, y así tener la luz del mundo, que es el Señor, y con esa luz poder alumbrar para ver el camino por donde se debe andar en medio de la noche oscura, y asimismo alumbrar a otros para que juntos podamos caminar el camino que es el Señor mismo. En otras palabras, ser vencedor en la condición de la Odisea, que consiste en oír la voz del Señor y ser contratado con Él para ir a laborar en su viña, con el fin de que en ella haya fruto abundante, para que seamos limpiados y permanentemente hay una cosecha con la que el Señor puede alimentarse y nosotros podamos disfrutar. Imagínese que cuando el Señor venga y nos arrebate, si usted ha sido uno que fiel y diligentemente ha trabajado en su viña, el Señor le diga: fulano, o como usted se llame, siéntate en mi trono, porque tú has vencido y has adquirido ese derecho, así como yo vencí y obtuve el derecho de sentarme en el trono de mi Padre. ¿Cree usted que habrá mayor privilegio en todo el universo y en toda la historia que un hombre pueda alcanzar? Será tan elevado el galardón para los trabajadores de la hora 11ª que aquellos que fueron contratados en la mañana, a la hora 3ª, a la hora 6ª y aún a la hora 9ª protestarán. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mateo capítulo 20 versículos 10 al 12. Si vemos esta decisión desde el punto de vista de nuestra mente natural caída, concluiremos que tienen razón. Tuvieron que trabajar durante todo el día, bajo un solo abrasador. Muchos de ellos fueron martirizados poniendo su vida por amor al Señor. Sus esfuerzos han sido muy grandes y esperan que su galardón sea mayor, pero todo eso está bajo la soberanía del Señor. A nosotros, que hemos trabajado 1 sola hora, el Señor nos hace iguales a ellos. A nosotros que estamos disfrutando de la labor y el esfuerzo de ellos, nos da el mismo premio. Y si lo comparamos, aunque es el mismo denario, veremos que es superior, porque habiendo trabajado con poco, hemos alcanzado tanto. Esta es una contundente demostración de 2 principios. El primero, que en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía alguna. No hay hermanos que son más importantes que otro. No hay hermanos grandes ni pequeños. Sencillamente todos somos miembros de ese cuerpo y todos tenemos la misma vida, que es la vida de Dios, y todos podemos disfrutar de sus riquezas con que Él nos ha agraciado. Ese disfrute depende de nuestra disposición. Debemos rechazar toda jerarquización entre los hijos de Dios. Debemos entender que el líder, el único dirigente de la iglesia, es el Señor Espíritu. Todos los hermanos, por la misericordia del Señor, somos miembros de Él y Él es nuestra cabeza, el único a quien debemos oír, seguir y obedecer. El segundo principio que debemos tener en cuenta aquí es que el Señor, como cabeza del cuerpo, es soberano y hace las cosas como a Él le place. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mateo 20, versículos 13 al 15. Debemos vencer ese mal hábito que es común en el cristianismo contemporáneo, mediante el cual tratan de dar órdenes a Dios, de manipularlo, para que Él haga conforme a sus caprichos, y no buscan someterse a su voluntad y hacer lo que le agrada a Él. Igualmente, las oraciones que hacen los cristianos
generalmente salidas de su alma y casi nunca del espíritu, son peticiones encaminadas a que Dios satisfaga sus necesidades. Pero nunca se oye una oración pidiendo por las necesidades del Señor. La oración del cristianismo se limita a satisfacerse a sí mismos, pero es muy difícil encontrar oraciones que pretendan complacer y agradar el corazón del Señor. Finalizando la parábola, diremos que a todos aquellos que el Señor contrató, les dio como pago un denario. No hubo mayor o menor valor para quienes trabajaron antes o después. Observemos que es el padre de familia quien sale a contratar los obreros. Esta es una evidente manifestación de que es el Señor quien llama, quien contrata, que no depende de lo malo o lo bueno, de lo espiritual o carnal que sea usted, sino que depende del llamamiento del Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Considere que al tener la oportunidad de leer este libro, si lo hace con corazón sincero y se vuelve al Señor y le ruega que se revele a usted, está siendo contratado por el Señor en la hora 11ª para ir a trabajar en su viña, y esto es motivo de bienaventuranza. Usted puede aceptar o rechazar el contrato. Si lo acepta y aprovecha el tiempo que resta, que es poco, para laborar con el Señor, es decir, para colaborar con Él, recibirá como recompensa un denario, al igual que aquellos hermanos que antes de usted laboraron arduamente en la viña del Señor. No se piense que el denario que se recibe como recompensa hace referencia a un valor monetario. En verdad, el denario se refiere a aquellos trabajadores que fueron contratados por el Señor y laboraron en su viña, recibirán como recompensa el reino de los cielos, al que podrán entrar y reinar con Él durante 1000 años, disfrutando su plenitud. Pero si hacemos comparaciones, encontraremos que hay mayor bienaventuranza para los que fueron contratados en la hora 11ª, porque con una labor más pequeña son recompensados con ese maravilloso reino, y muchos de ellos tendrán la bienaventuranza adicional de no pasar por la muerte, es decir, de estar vivos cuando el Señor venga de manera secreta a raptarlos, transformando sus cuerpos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y llevándolos directamente a su trono para cantar el cántico nuevo que nadie más puede aprender sino las primicias, y para entrar en el pleno disfrute de toda la plenitud de nuestro amado Dios. La parábola termina con 2 frases que son bien reveladoras. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, versículo 16. La primera hace referencia a que no importa el orden en que el Señor nos ha llamado a laborar en Él y con Él. De todas maneras alcanzaremos el mismo reino de los cielos, el mismo gozo y el mismo disfrute. No se menosprecie por su condición o porque usted no ha hecho grandes obras para el Señor. Él no las necesita. Gócese porque sin importar quién es usted, el Señor lo está llamando a laborar con Él en su viña, y gócese aún más porque está siendo llamado en la hora 11ª, porque la labor que en su soberanía le ha correspondido es mucho menor que la que les ha tocado a otros hermanos. Busque con anhelo ardiente al Señor, dígale que usted desea agradarlo, acérquese confiadamente a su trono de gracia, donde hay gracia y misericordia para crecer en Él, para que su alma sea saturada con su vida y naturaleza, y cada día Él puede encontrar fruto para su disfrute. La segunda frase, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, confirma la revelación que el Señor nos ha concedido, en el sentido de que no todos los hijos de Dios entrarán y disfrutarán el reino de los cielos, sino solamente aquellos que el Señor ha llamado para tal y que a la vez han escuchado su llamamiento. Sabemos que para que una persona entre en el reino de Dios, necesita que el Señor las haya escogido antes de la fundación del mundo y la haya llamado para ese reino. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Obsérvese que a quienes llegamos a ser hijos de Dios, Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Y una vez que fuimos conocidos, escogidos, se nos dio un destino anticipado, predestinación, el cual consiste en ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Luego nos llamó y desde ese momento conoció un proceso de justificación y glorificación que depende totalmente de nuestra disposición hacia el trabajo que el Señor desea hacer en nosotros. La justificación y la glorificación son un proceso que todos los hijos de Dios tenemos que lograr, pero algunos lo alcanzaremos antes del reino milenario, antes de la venida del Señor, y estos son nuevamente escogidos, según dice la palabra cuando afirma que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Antes de la fundación del mundo hubo una elección de parte de Dios sobre nosotros, y esta nos garantiza entrar en el reino de Dios. Pero de entre esos hijos de Dios que están en su reino, que son los muchos llamados, hay una segunda elección, escogidos, para entrar en el reino de los cielos, y estos serán los vencedores de todos los tiempos. Obsérvese que entre los muchos llamados para el reino de Dios, que son todos los hijos de Dios de todos los tiempos, los escogidos para entrar en el reino de los cielos son pocos. Tal vez usted, querido lector oyente, está entre esos pocos escogidos. De ser así, no menosprecie la elección que el Señor ha hecho en usted, porque si la menosprecia, perderá su galardón. Es por eso que el Señor le advierte al ángel de la iglesia en Filadelfia: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Pareciera ser que el Señor dijera que el cupo es limitado, y que siendo escogido puede ser que, si no soy fiel, mi corona me sea quitada y dada a otro. Quienes han de ser vencedores hoy están viviendo la realidad de Filadelfia, y esta no es un grupo cristiano particular, sino que son aquellos hermanos que viven la realidad de cada una de las cosas en ella descritas en la Biblia. Pero aún así, el creyente puede defeccionar en algún momento y perder su corona, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pablo mismo, siendo quien fue un fiel siervo del Señor Jesús, en algún momento afirmó que él podía perder el galardón, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Y en otra ocasión afirmó: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, versículo 11. La palabra griega traducida como resurrección al español aquí es sanastasio, distinta de la palabra traducida como resurrección en el versículo 10, que es anastaeos. Nosotros sabemos que todos los seres humanos hemos de resucitar, los creyentes para el juicio en el tribunal de Cristo en su venida, y los incrédulos al final del milenio para juicio de condenación en el trono blanco. El juicio para los creyentes, el juicio del tribunal de Cristo, será hacia el final de la gran tribulación y antes del comienzo del reino milenario. En él, los vencedores serán premiados entrando en el reino de los cielos para reinar con el Señor por 1000 años, mientras que los demás creyentes, los no vencedores, serán echados en las tinieblas exteriores, donde llorando y crujiendo los dientes serán transformados para entrar al final del milenio en la nueva Jerusalén. En otras palabras, todos participaremos de la resurrección anastaeos, pero si el resucitado no fue vencedor, sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, mientras que el vencedor no. Esta última es una resurrección sanastasio,
que podría traducirse como la superresurrección. De ella disfrutarán los vencedores que resuciten antes de la gran tribulación, es decir, los que conformarán el Hijo varón, que también son parte de las primicias. Sabemos que al final de su vida en la tierra, Pablo testificó que sería beneficiario de la superresurrección, porque con seguridad dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. La corona de justicia es el denario de la parábola, es el galardón, es la entrada al reino de los cielos y es la participación en la superresurrección, de la cual Pablo estaba seguro que participaría. Pero durante su carrera de creyente fue consciente que bien podía perderlo. Por eso nos insta a que amemos la venida del Señor, a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, a que pongamos nuestros ojos en Jesús y solamente en Él, y lleguemos a la meta siendo vencedores. Todo está servido en la mesa del gran banquete de nuestro Señor. Todas las riquezas están a su disposición. Ser vencedor o derrotado es un asunto que depende enteramente de usted. Si usted decide tomar al Señor como su única guía, como su única cabeza, como su Señor, como su todo, si decide seguirlo por donde Él va, si decide tener a diario comunión íntima con Él para oír su voz y obedecerlo, si decide hacer solamente las obras que Él preparó de antemano para caminar en ellas, sin duda usted, amado lector oyente, será uno de los vencedores que reinarán con el Señor en el reino de los cielos. Decídase hoy. Hasta aquí este capítulo 11 del reino de Dios y el reino de los cielos. De ninguna manera deje de leer o oír el último capítulo donde concluimos este libro, donde esperamos que usted obtenga mucha revelación y que esa revelación se convierta en su revelación y usted pueda ser un vencedor. Asimismo, le pedimos que nos dé un me gusta, el dedito arriba, que se suscriba. Con su suscripción garantiza que todas las novedades que pongamos en el canal, usted será notificado de ellas. Y además haga un comentario, nos gustaría mucho leer sus comentarios y, si es el caso, responderlos. Si quiere compartir esta palabra con sus familiares y amigos, solamente por alguna de las redes sociales envíeles el link de cada uno de los videos para que ellos los disfruten. Igualmente quisiéramos que usted baje o descargue los videos, guárdelos en su computador, en su teléfono y escúchelos en el momento en que tenga tiempo y en que tenga la disposición para hacerlo. Te invitamos a que disfrute esta palabra. El Señor es rico para disfrutarlo y Él desea que nosotros disfrutemos de todas sus riquezas.